¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos y nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Guatemala. Con la CICIG, caiga quien caiga. Jordán Rodas, el procurador de los derechos humanos de Guatemala, pidió a la Corte de Constitucionalidad la destitución de Sandra Jovel, la canciller de Guatemala, y de Enrique Degenhardt, el ministro de Gobernación. Según Rojas, ninguno de los dos ha cumplido con la resolución del alto tribunal respecto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar de forma unilateral el acuerdo con la comisión. En el número 4, Estados Unidos, más cerca de Trump. Roger Stone, el ex asesor y aliado de Donald Trump, fue arrestado este viernes en un operativo casi de película. El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, acusó a Stone de 7 cargos por obstrucción a la justicia, declaraciones falsas y manipulación de testigos, y temía que Stone escapara o destruyera pruebas. Según la acusación, Stone solicitó correos robados de Wikileaks para dañar a los demócratas durante la campaña presidencial de 2016. Y lo hizo en coordinación con otros miembros de la campaña de Trump. Roger Stone quedó en libertad bajo fianza por $250,000. El próximo martes tendrá una nueva audiencia, pero desde hoy adelantó que se declarará inocente porque asegura las acusaciones tienen motivaciones políticas. También señaló que no testificará contra Trump. En el número 3, Donald Trump, de nuevo, sucumbió a la presión. Todo está dado para la reapertura del gobierno en Estados Unidos. Solo falta la firma del presidente Donald Trump después de que este alcanzara un acuerdo con los demócratas que ya fue aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. De momento, Trump cede. El acuerdo no incluye los fondos para su gran promesa electoral, o sea, el muro, ¿no? El presidente pedía $5,700 millones para ese muro fronterizo con México, que no obtuvo por ahora. El acuerdo es una solución temporal, ya que solo mantendrá abierto el gobierno por 3 semanas. En el número 2, Brasil. Tragedia evitable. Una represa de relaves del gigante minero Vale se rompió este viernes, causando inundaciones catastróficas en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. De momento se han localizado los cadáveres de 7 personas, pero hay más de un centenar de desaparecidos. Según fuentes oficiales, la represa estaba clasificada de bajo riesgo, pero de alto potencial de daños. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevolará la región afectada junto al ministro de Defensa para evaluar los daños. Un desastre con otra presa minera ocurrió hace 3 años en la ciudad de Mariana, estado de Minas Gerais. En el número 1, Venezuela. A 2 voces. Este viernes, Nicolás Maduro convocó a una rueda de prensa a las 10 de la mañana, a la misma hora de su programa o de su intervención. También Juan Guaidó apareció y se declaró, como usted sabe, presidente interino de Venezuela, es así reconocido por más de una docena de países. Esta fue la primera aparición pública de Guaidó desde que juró asumir las atribuciones del Poder Ejecutivo, en respuesta a una iniciativa conjunta de México y Uruguay de que se abra el diálogo entre el gobierno y oposición. Maduro dijo que aceptaba el plan de 2 de los gobiernos latinoamericanos que no manifestaron, por supuesto, su apoyo a Guaidó. Guaidó dijo estar dispuesto a hablar con Maduro si deja de ser un usurpador de la presidencia. Es decir, para hablar solamente de eso, dice Guaidó, de dejar la presidencia. Y para convocar a elecciones libres. Desde el Palacio de Miraflores, Maduro apuntó que Guaidó es un agente de los gringos e insistió que lo que ocurre en Venezuela es un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Venezuela es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Guaidó Maduro. El hashtag es Conclu Guaidó Maduro. Las 2 voces, ¿no? Conclu Guaidó Maduro. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta Conclu Guaidó Maduro a partir de este momento.
Le decía yo, sí fue una intervención prácticamente al mismo tiempo, ¿no? En la que ya le mencioné hace un momento. En la de Juan Guaidó, pidió a los militares que trabajen con él, un día después de que el jefe de la Fuerza Armada expresara su apoyo a Maduro. Este sábado el Consejo de Seguridad de la ONU va a debatir la situación en Venezuela a petición de Estados Unidos para dirigir los esfuerzos estadounidenses para reemplazar a Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, designó a Elliot Abrams, un experto en política exterior. Con más información desde Caracas, Jorge Luis Pérez Valeria. Ponga atención. Fernando, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Una jornada otra vez llena de muchas expectativas ante lo que fue la aparición de Juan Guaidó 2 días luego de haberse proclamado presidente encargado de Venezuela en esa multitudinaria concentración opositora que vimos el pasado 23 de enero. Llegó hasta la Plaza Bolívar del municipio Chacao, esto en el centro geográfico de Caracas, acompañado de sus seguidores, muchas personas ovacionándole nuevamente. Ofreció allí una rueda de prensa también a medios nacionales e internacionales, y parte de su discurso lo centró una vez más en insistir a los militares venezolanos que a su juicio, ante las estrategias que ha asumido el Parlamento, ante la postura que tiene el Parlamento de no reconocer a Nicolás Maduro porque ha decretado que ha usurpado el cargo como presidente de la República, insiste a los militares que pues estos deben apegarse a la Constitución según la interpretación que está haciendo el Parlamento, y dejar de reconocerlo como comandante en jefe. Casi de manera simultánea, en el otro lado de Caracas teníamos también a Nicolás Maduro, defendido todavía como presidente legítimo de Venezuela por la mayoría de los poderes que se inclinan a favorecerle en Venezuela, también por el poder militar, en una rueda de prensa también con medios internacionales en la que insistía en denunciar este golpe de Estado, pero sorprendió de cierto modo a la opinión pública su aseveración de que quería diálogo con el gobierno de Donald Trump, de que no había cortado relaciones con los Estados Unidos, de que iba a mantener la relación comercial, incluyendo la venta de petróleo. Fernando. Dime algo, Jorge Luis, para entender la dinámica en medios, ¿no? Allá en Venezuela. Era, como tú decías, casi al mismo tiempo Nicolás Maduro y por el otro lado Juan Guaidó. Me imagino, y evidentemente en la televisión, en BTV, estaba el discurso de Nicolás Maduro. ¿En algún canal de televisión se veía el discurso de Juan Guaidó o no? No, de hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado que durante esta semana, particularmente el 23 de enero, cuando se produjo esa proclamación presidencial aquí en Caracas, algunos canales regionales, específicamente en el estado Zulia, pues un canal en particular decidió transmitir parte de lo que estaba diciendo Guaidó, y pues el canal al día siguiente amaneció sin señal. Esa ha sido la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. No es posible a través de los medios nacionales en Venezuela poder ver en vivo las alocuciones de Juan Guaidó, pero es interesante cómo a través de las redes sociales las personas se han ido enterando de lo que ocurre. Es decir, el que haya una censura evidente de los discursos de Guaidó en los medios tradicionales venezolanos no significa que cuando vamos a la calle a hacer nuestro trabajo, consultemos a la persona, no importa el estrato, y sabe quién es Juan Guaidó, sabe qué está ocurriendo, porque lo ve por Twitter, porque le llegó un mensaje a través del WhatsApp o por X medio a través de su teléfono digital. Es impresionante cómo la dinámica comunicacional ha cambiado tanto en Venezuela y está llegando a tantos estratos. Ahora, la pregunta obligada después de esta explicación que me das es, ¿y qué tan eficiente es el servicio de Internet? Es digital todo lo que me estás hablando, entonces eso depende del Internet, y qué tan difícil o fácil se le puede hacer a alguien tener acceso a esta información en tiempo real y distribuirla. Es muy complejo. He leído reportes, tú me confirmarás o no, gente que dice que es demasiado lento y a veces incluso no hay servicio dependiendo del día, ¿no? Lo es. Debo decirte, pues, en el caso de las corresponsalías que están aquí en Caracas, por ejemplo, es un problema para quien necesita enviar materiales, para quien necesita transmitir información. De momentos puede que funcione, de momentos deja de funcionar. No es un servicio de Internet estable. Además,
con esa inestabilidad se junta la baja calidad. El bando de ancha es muy bajo en Venezuela, a veces apenas supera los 1 o 2 megabytes de transmisión por segundo. Eso no es suficiente para enviar contenidos audiovisuales, por ejemplo. El canal por el que la gente está recibiendo información es directamente a través de sus chats de WhatsApp. A esa estrategia estaba apelando hoy justamente Juan Guaidó cuando decía y le pedía a las personas, por ejemplo, acceder a su cuenta de Twitter, descargar el anteproyecto de ley de esta ley de amnistía y garantías para oficiales de la Fuerza Armada e imprimirla para compartirla con amigos o funcionarios militares. Es decir, se está haciendo un trabajo básicamente... Lo han descrito así en otras ocasiones como una especie de guerrilla comunicacional a través de las redes sociales que les permite a las personas poder tener acceso a la información. Pero como lo dices, es complicado. Hay portales de noticias que están censurados. Este canal en sí no puede ser visto en Venezuela y pues pese a las complicaciones, Fernando, las personas buscan la manera de mantenerse informadas. Sí, el mensaje llega. Me llama mucho la atención porque aunque... en Estados Unidos haya un buen servicio de internet, también yo hoy, por ejemplo, para poder ver la locución de Juan Guaidó, tuve que conectarme a una plataforma digital donde pude ver la locución de Guaidó y también la de Maduro, también la hice a través de digital, así que funciona de allá para acá y de aquí para allá. Y así nos ven también a nosotros a través de plataformas digitales allá en Venezuela, burlando la censura del régimen de Maduro. Jorge Luis Pérez Valeri, buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente para ti, Fernando. Muy amable. Bueno, a pesar de las amenazas del gobierno ruso, quiero comentarle de la ratificación del alto mando militar venezolano de respaldar a Nicolás Maduro, Estados Unidos no da ni medio pasito atrás. El gobierno de Donald Trump está tomando medidas claves para apoyar a la oposición venezolana a alcanzar una fase de transición política. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos y hasta dónde es que va a llegar? Pues vamos con Key Herrero, si le parece, en Atlanta. Allá en el Centro Mundial de Noticias nos tiene información sobre esto. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Fíjate que Washington ha dejado en claro este viernes que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela conlleva medidas de carácter diplomático, económico y estratégico que buscan aplicar de forma inmediata para respaldar, dicen, una transición de gobierno en Venezuela. Para empezar, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció esta tarde en conferencia de prensa la designación de Elliot Abrams como representante de Estados Unidos para manejar exclusivamente la política hacia Venezuela. Abrams es una figura polémica, cuenta con décadas de experiencia en América Latina, pero también ha sido señalado de apoyar las acciones de Ronald Reagan para financiar a los rebeldes nicaragüenses en medio de ese escándalo que se conoce como Irán-Contra. Pompeo, sin embargo, asegura que Abrams será un gran aliado para hacer frente al régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. These are just the first step on Venezuela's road to liberty. Elliot will be a true asset to our mission to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. On this issue and all others, he is eager to advance President Trump's agenda and promote the ideals and interests of the American people. La segunda acción anunciada por Estados Unidos este viernes tiene que ver con las transacciones comerciales. Y es que en un comunicado el Departamento del Tesoro dijo que utilizará sus herramientas económicas y diplomáticas para garantizar que las transacciones comerciales del gobierno venezolano, incluidas aquellas empresas estatales y reservas internacionales, sean consistentes con el reconocimiento a Juan Guaidó. ¿Qué significa esto? Significa que van a tratar de desviar, redireccionar los pagos, los intereses o cualquier tipo de ingreso del gobierno venezolano en Estados Unidos, bien sea por empresas privadas o por reservas, para que sean destinados a la oposición venezolana. No queda claro de qué forma entrarán esos ingresos a Venezuela, pero este viernes en Cabildo Abierto, Juan Guaidó dijo a la prensa que los primeros 20 millones de dólares que Estados Unidos enviará en ayuda humanitaria llegarán directamente a fundaciones como la Cruz Roja, Cáritas, la Iglesia Católica, entre otras. Ahora, Fernando, hay información reportada por el diario Bloomberg de que a pedido de las autoridades estadounidenses, el Banco de Inglaterra bloqueó el retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro de unos
1.200 millones de dólares en reserva de oro que estaban en ese banco. Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dice este reporte, habrían hecho el pedido a Inglaterra, país que ya reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. CNN no puede confirmar esto de manera independiente, pero sí sabemos que el esfuerzo de Estados Unidos parece ser, por los momentos, concentrarse en transferir estos fondos al gobierno de transición en Venezuela, ya que Venezuela tiene aproximadamente unos 8.000 millones de dólares en oro en reservas internacionales, pero no queda claro dónde está localizado todo este dinero, Fernando. Así es que, y lo mencionaba yo ayer en este sentido, ¿no? En las declaraciones que hacía Maduro en torno a las Fuerzas Armadas y su control, ¿no? Que él tenía control de las Fuerzas Armadas. Yo decía, sí, pero en el tema económico es posible que Guaidó ahora vaya a tener más control, al menos en este sentido que estabas mencionando, ¿no? Todas estas reservas que se encuentran alrededor del mundo, si son países que están reconociendo a Guaidó, va a pasar lo que ya pasó el día de hoy. No van a permitir que se le ponga la mano por parte del régimen de Maduro. Lo vamos a ver, yo creo que más seguido. Ok, gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Kay Guerrero desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Así la encuentra en Twitter. Ahora, a estos esfuerzos que ya nos decía Kay, de carácter económico, se une un esfuerzo, pues, de gran magnitud en el carácter o en el tema diplomático. Este sábado, en horas de la mañana, y a petición de Estados Unidos, es decir, mañana, se va a llevar a cabo una reunión, esto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para debatir la crisis venezolana. Mike Pompeo asistirá y también representantes del llamado Grupo de Lima. Nicolás Maduro dijo este viernes que esa reunión es exactamente lo que quería y que Estados Unidos se adelantó con la petición. Pero ¿qué podemos esperar de esta reunión? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a hablarlo con alguien que tiene conocimiento total en este ámbito, Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, pero eso va a ser al volver de la pausa. Vamos a estar hablando entonces con Diego Arria. Le recuerdo que puede dejar sus comentarios en Facebook o consultar contenidos de programas anteriores en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Si hace clic, se suma. Si se suma, nos gusta, es bienvenido. Y le repito, bueno, ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones. @soy F del Rincón. Mientras tanto, en tiempo real, esa es la cuenta en Twitter. Gracias por sus comentarios. La etiqueta esta noche es Conclu Guaidó Maduro. El hashtag es Conclu Guaidó Maduro. ¿Por qué Guaidó Maduro? Bueno, porque hoy al mismo tiempo prácticamente hablaban los dos a la comunidad internacional y a los venezolanos. Entonces, Guaidó Maduro. Por eso, ya ven. Nuestra calidad de sandalias, instrumentos. Pues hablando precisamente del tema, ante la censura del régimen de Maduro, allá en Venezuela, esta cadena le ofrece estas opciones. cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y también youtube.com/CNN youtube.com/CNN. Esta señal es en digital, por supuesto, y es solamente para Venezuela. Está geolocalizada. Me preguntan de España, ¿por qué no puedo verlo? Porque es solamente para Venezuela. Me preguntan de Estados Unidos, no, es solamente para Venezuela. Es una señal geolocalizada para toda nuestra gente en Venezuela, para que puedan mantenerse informados, les llegue el mensaje, conozcan la verdad y estén enterados de todo lo que se habla en este canal y en este programa. cnnespanol.com/en vivo, youtube.com/CNN. Tómele foto ahí en la televisión, apúrele, le toma la foto, la sube a redes, la distribuye por todos lados y así burlamos la censura de Maduro. Ahora sí le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, que nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Diego, buenas noches, buen viernes, gracias por estar de nueva cuenta aquí. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ti. Oye, un tema sumamente importante, yo decía ayer, lo comentaba y bueno, para todos es claro, espero, que el tema de Venezuela es un tema global ya, ¿no? Es mucho más allá de lo que nos imaginamos hacia el interior de Venezuela,
porque están involucrados muchos países, está involucrado Rusia, China, que están respaldando a Maduro. Por el otro lado tenemos Estados Unidos, casi todo el continente latinoamericano apoyando a Guaidó. Pero ya hay tensiones importantes y mañana, a petición de los Estados Unidos, habrá una reunión en fin de semana, que quiero pasarle el dato. Bueno, el dato me lo pasó Diego Arria, pero yo se lo paso a usted. Que la última vez que se dio una reunión así del Consejo de Seguridad fue el 14 de abril de 2018. Y fue para discutir, imagínese usted, el conflicto Israel-Palestina. Así de importante es esta reunión, Diego, a ese nivel. Mi querido Fernando, lo primero que debo decirte es que el Consejo de Seguridad nunca se reúne los sábados. Yo me recuerdo cuando estaba en el Consejo de Seguridad, el único sábado fue cuando en Mogadishu atacaron a los helicópteros norteamericanos en el mercado, o sea, una cosa de emergencia, lo cual te indica la dimensión que tiene para los Estados Unidos y los países que están auspiciando la reunión la tragedia nuestra venezolana. Y que esto se debata en la cúpula mundial que es el Consejo de Seguridad tiene, sin la menor duda, una gran trascendencia. Ya los Estados Unidos, Francia, Italia y otros países trataron hace 2 años de incluir a Venezuela en la agenda sobre la cual solamente puede actuar el secretario general y no tuvieron los 9 votos para llevarlo. Hicieron 2 modalidades de la fórmula Arria, ese que lleva mi nombre, que es una manera oficiosa de aproximarse al Consejo. Pero ahora es oficial, es nada menos que en la cúpula política mundial y intervendrán un conjunto de países que han pedido la palabra mañana. Y por supuesto tendremos a Cuba, Nicaragua y Bolivia, Rusia también, aupando al narcorrégimen de Maduro. Pero la gran cantidad, la mayoría de los países más importantes del mundo estarán apoyando a la causa venezolana. Yo te digo una cosa, Fernando, la posición de los Estados Unidos ha sido definitivamente lo más importante. De hecho, el apoyo que el presidente Trump le ha dado al caso venezolano es extraordinario, gracias a lo cual esto se está moviendo con una gran rapidez. Y el hecho de que el propio secretario de Estado Pompeyo va a estar presidiendo la delegación norteamericana mañana. ¿Qué es lo que podemos o puede esperar la comunidad internacional, lo que puede esperar de un venezolano de lo que mañana se discuta ahí? Es decir, ¿cuál puede ser el resultado? Si lo quieres ver desde la perspectiva de aquellos países también que apoyan a Juan Guaidó, que lo reconocen, más de una decena de ellos que lo reconocen como el presidente encargado de Venezuela. ¿Cuál es el resultado que pudiera, en el mejor escenario, traer esta reunión en el Consejo de Seguridad? Si esta reunión de mañana se celebrara en otro contexto, sería menos importante, pero no es un accidente que se está realizando justamente a los pocos días de que tenemos un presidente legítimo en Venezuela, que la narcotiranía se resiste a aceptar, que es el del presidente Guaidó. Y no es que él sea autoproclamado, por cierto, está proclamado en el fondo por la propia Constitución venezolana que automáticamente le dio ese rango. Ahora, en los momentos actuales, esto coincide absolutamente con la tendencia de la comunidad internacional a entender perfectamente, como tú decías al principio, que esta situación no solo nos afecta a nosotros, ha desbordado a nuestro territorio y afecta a todo el continente y se ha convertido en una causa para la seguridad internacional. Las consecuencias son, la primera, que el mundo entero tendrá la vista puesta mañana sobre el Consejo de Seguridad porque el hecho de que lo lleve los Estados Unidos tiene una gran trascendencia. Esto hará que otros países conozcan con mayor profundidad la tragedia nuestra y al mismo tiempo una gran cantidad de países podrán pronunciar de apoyo al presidente legítimo, que justamente es lo que está pidiendo el secretario de Estado. Reconozcamos al gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. Eso para mí es lo más extraordinario. Y aquí es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que esto pueda traer un cambio en aquellos que aún no toman una postura fija en ese sentido? Por ejemplo, hay países que están apoyando el que bueno, le han dado incluso ultimátum, ¿no? Le han marcado el tiempo a Maduro para que se lleven a cabo elecciones. Si no, es un condicionamiento, reconocerán entonces a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. ¿Tú crees que esta reunión vaya a tener un real efecto sobre el cambio de postura en alguno de los países, cuando ya prácticamente, Diego, te lo digo, prácticamente ya todos han fijado postura, ¿no? Hay personas que todavía no saben, pero se los digo para que lo entiendan. No voy a decir el nombre nada más porque no quiero quemarlo. En Twitter, cuál es la postura de Rusia y China. Rusia y China están apoyando el régimen de Maduro, nada más para que quede claro. ¿Tú crees que se pueda dar con esta reunión?
Pues mira, por ejemplo, curiosamente España, por ejemplo, que ha estado muy ambivalente, su canciller dijo, le daremos 8 días a Maduro para que convoque elecciones. Evidentemente eso no va a ser así. Y si no, reconoceremos a Juan Guaidó como presidente legítimo. O sea, hay un avance ya de la Unión Europea. Es la comunidad internacional, representada en la cúpula política del mundo, que es el Consejo de Seguridad, no puede pasar desapercibido, Fernando. Esto lo han tratado de evitar durante muchos años un conjunto de países. Y mañana tenemos la oportunidad de que esto se presente de una manera mucho más terminante. Ahora, esto no indica que el Consejo de Seguridad no es que va a enviar los cascos azules, ni que va a mandar a invadir a Venezuela, pero tiene una repercusión política que comienza cada vez más a encerrar. Una vez te dije que era como un cordón profiláctico alrededor de este régimen abominable, que ahora se empata con lo que tú estabas señalando, que son las sanciones económicas, que en el fondo es proteger los activos venezolanos en el exterior para que no sigan siendo tomados por el régimen y dárselos al régimen legítimo. Eso es más poderoso que las bombas y que las ametralladoras y que los tanques de Maduro. El tema financiero económico de cómo asfixiar a este régimen abominable es tal vez lo más extraordinario que va a acontecer en los próximos días. Hablemos de eso al regresar de la pausa, Diego, que tengo que marcar una, pero interesante lo que me planteas. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en países como Rusia, países como China, Turquía, países árabes que están, bueno, el mismo Hezbollah, que están apoyando, respaldando al régimen de Maduro. Ahí también hay mucho dinero, ahí también hay un poder económico importante, además de que hay una deuda enorme también adquirida por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, en tema de capitales, el acceso a los mismos, como ya lo veíamos, puede ser bloqueado, pero el financiamiento y el apoyo que puede seguir recibiendo el régimen de Maduro es también importante. Hablemos de eso, Diego, y a ver, me das tu punto en torno a esto. Estoy con Diego Arria, estamos hablando sobre la reunión precisamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se va a dar mañana sobre Venezuela y qué repercusiones, qué podríamos esperar, pero además de este escenario global, ¿no? Ya Venezuela no es un tema solamente de los venezolanos, sino que ya es de Estados Unidos, es de Rusia, es de China, es de todos los países en Latinoamérica que han reconocido, más de una decena de ellos, a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Y más adelante, hablando en temas de justicia, ha aumentado el número de muertos en las protestas en Venezuela, las protestas de ahora. Voy a hablar con Alfredo Romero para conocer las cifras exactas, también las detenciones y en qué características se está dando, bajo qué características se están dando las mismas. Y esto lo digo por lo que se vivió en 2014 y 2017. Alfredo Romero estará conmigo más adelante, es el director del Foro Penal Venezolano. Ya ven. El domingo, Juan Carlos Arciniegas. Estoy de vuelta con Diego Arria, que me acompaña en vivo desde Nueva York. Bueno, Diego, estábamos hablando acerca de este tema económico, muy importante. Y te decía yo, bueno, ahí en términos económicos pueden encontrar también un respaldo importante, ¿no? Solamente con pensar en Rusia, pensar en China, pensar en el mismo Hezbollah. Hezbollah maneja una cantidad enorme de dinero de origen, pues bastante complicado, ¿no? No entremos en detalle, pero de actos criminales, etcétera. Pero la pregunta es, ¿no puede haber ahí un apoyo importante que no asfixie y no ahorque precisamente el régimen? Fernando, no lo creo. Fíjate que, por ejemplo, China no le ha renovado, simplemente le ha pagado los intereses, ha dejado que le paguen los intereses por esa creencia tremenda que tiene Venezuela, le debe como 30, 40 mil millones de dólares a China. Rusia no está en condiciones económicas de hacer eso. Rusia está cuidando la relación militar que tiene con Venezuela, porque hay rusos en Venezuela que manejan sistemas antiaéreos, misiles, aviones, etcétera, y que quieren jugar un rol estratégico en la región. Turquía es un nuevo socio de Venezuela. Yo creo que le va a ser muy complicado a Turquía enfrentarse a toda la comunidad internacional. Por cierto, Fernando, dejé una cosa ahí en el espacio antes. La gente no debe explicar por qué es tan importante entrar en la agenda del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad solamente actúa cuando un tema ha sido aceptado en su agenda. Eso es lo que le permite al secretario general actuar.
Por eso es que no cualquier tema entra a la agenda. Por eso es que cuando una nación entra al Consejo de Seguridad hay una gran preocupación, porque esto puede conllevar hoy, mañana o pasado acciones de otro tipo que llegan, como tú sabes, lo que se llama el capítulo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, que es el uso de la fuerza, por ejemplo, para apoyar gestiones humanitarias, por ejemplo, o de otro género. Perdóname que haya ido hacia atrás para explicar eso, que creo que es importante. Es que, no, y al contrario, vamos a ahondar en eso porque es sumamente importante. Porque lo estás diciendo en la coyuntura del anuncio que hace Guaidó acerca de los 20 millones que supuestamente estarían ya disponibles por parte de los Estados Unidos para poder llevar ayuda humanitaria. Y la gran pregunta que se le hacía, ¿no?, a través de mis colegas de la prensa a Guaidó es cómo hacer llegar esta ayuda humanitaria. Si hasta el día de hoy no se ha podido, ¿no? Desde antes de Guaidó se intentó millones de veces. Lilian Tintori abogó por esto no sé cuántas veces ante la comunidad internacional. Se hicieron campañas y esa es la pregunta. ¿Crees que en esta coyuntura y en este anuncio, sobre todo teniendo los Estados Unidos haciendo la petición de esta reunión, se logre empujar el tema al menos de la ayuda humanitaria? Yo creo, Fernando, que estamos viviendo horas como nunca antes hemos vivido. El hecho de que el presidente Guaidó haya tomado como primera decisión la más correcta, que es la asistencia humanitaria, yo quisiera pensar que en las próximas horas la asistencia humanitaria no va a llegar en paracaídas como lo tiraban en Bosnia, sino que pudiera llegar por el puerto de La Guaira o el puerto de Puerto Cabello. Y no es una broma la que hago, porque si el régimen llegara a colapsar en los próximos días, la ayuda llegaría exactamente por los puertos, aeropuertos, etcétera. Pero claro, hay otra opción, que es en las fronteras con Venezuela y donde estarían resguardadas por justamente efectivos militares. La asistencia humanitaria en una situación como esta tiene que ser apoyada militarmente. Yo aspiro a que estas horas que estamos viviendo, que son las 72 horas que Maduro le dio a los norteamericanos para que desalojaran Venezuela, sean las 72 horas que le queda al régimen de Maduro para realmente resquebrajarse. Porque el tema que hablábamos antes, de una especie de torpedo bajo la línea de flotación, como dicen los marinos, esto le causa un problema terrible a las Fuerzas Armadas, sobre todo a la cúpula militar, de que realmente se van a quedar asfixiados y sin recursos. Y eso es lo contrario a una ayuda humanitaria a los militares. Ahora, importante también la pregunta, Diego, porque muchos nos preguntamos, ¿se tendrá la capacidad, de acuerdo a la Constitución, en 30 días tendría que convocarse elecciones? Esto es de acuerdo a la Constitución. ¿Se tendrá la capacidad? ¿Se puede lograr eso? No, yo creo, Fernando, que están claros la gente en la Asamblea Nacional de que el día que limpiemos el roster, el cuaderno electoral, el día que desmontemos a las autoridades realmente abominables que manejan el Consejo Electoral, ese día entonces se puede decir, en tantos días se van a organizar unas elecciones. Organizar unas elecciones con el Consejo Electoral actual y bajo el roster electoral que tiene, con las máquinas, etcétera, sería un suicidio. Y después de todo este esfuerzo y lucha de toda una población, imagino yo que no lo vamos a rendir. Y yo creo que el presidente Guaidó y los que lo asesoran están clarísimos en eso. Importantísimo, pero ¿y esto no puede, como dicen en Estados Unidos, backfire, Diego? Es decir, si no se cumple de acuerdo a la Constitución con esos 30 días para llamar a unas elecciones, ¿no se puede venir a hablar de que se está incumpliendo o violando la Constitución? Fernando, nosotros no tenemos realmente una Constitución. Los únicos que estamos preocupados por no apartarnos de la Constitución somos los disidentes. Para el gobierno no existe la Constitución, para eso tienen una asamblea constituyente ilegítima. Nunca han respetado a la Constitución. En Venezuela no hay Estado de Derecho y por lo contrario, decirle a la comunidad internacional que en 30 días no se le puede volver a entregar el gobierno justamente para que repitan lo que hicieron en mayo del año pasado, sí, es algo que todo el mundo va a entender. Yo creo que aquí tenemos que pensar fuera de la caja y en base a la realidad. Los venezolanos votaremos y no me imagino se convocará una vez que estos pasos que yo te estoy señalando, que son elementales y fundamentales para poder tener elecciones limpias, transparentes, con la cooperación de la OEA, con ese gran aporte que tenemos y ayuda que es la OEA, que tiene la mayor experiencia electoral posiblemente en el mundo, es la Organización de Estados Americanos, y donde tenemos un secretario general que sí llama las cosas por su nombre, a diferencia de lo que está pasando en las Naciones Unidas, Fernando, y me apena decirlo,
Pero el secretario general de las Naciones Unidas impera la cultura de la Sí. equivalencia moral de las partes, como si todos fueran iguales. Para las Naciones Unidas, todos son malos o todos son buenos. Ninguno es más malo que el otro. Y eso hace que no se entienda bien los problemas. Mañana veremos una muestra de eso. Wow, pues mañana vamos a estar al pendiente. Me cuesta trabajo entender esa forma de pensar, pero bueno. Diego Arria, mil gracias. Buen fin de semana. Una sola Estamos cosa. pendientes de lo que ocurra mañana. Agradecer a JJ, mi amigo, esa deferencia que tiene conmigo. Y decirte una cosa, Fernando. De lo más impresionante para la comunidad internacional es ver cómo en Venezuela está emergiendo una nueva generación, la de Juan Guaidó, que es la generación del 2007, que ha puesto sangre, esfuerzo, tortura, y ha llegado el momento de refrescar el panorama político, y eso es parte del proceso de la refundación de nuestro país. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, gracias, Diego, muy amable. Muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana. Nos estamos viendo seguramente pronto porque esto va para largo. Gracias. Bien, Diego Arria me acompañó desde Nueva York. Voy a hacer una pausa, regreso inmediatamente con Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos detenidos? ¿Y en qué condiciones está dando todo esto? Se lo preguntamos. El Papa Francisco visita Panamá. Queridos jóvenes, Le doy la bienvenida a Alfredo Romero, es director del Foro Penal Venezolano. Me da mucho gusto que nos acompañe. Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros un viernes por la noche. Muchas gracias a ti, Fernando, y saludos a todos. A la orden. Muy amable. Alfredo, como siempre, contigo es que verificamos y nos enteramos concretamente de las cifras de muertos y de heridos. Si pudieras darnos el conteo que ustedes tienen en estos dos ámbitos, te lo iba a agradecer mucho porque pues normalmente hay una gran confusión en este tema de las cifras y el Foro Penal Venezolano es el que da seguimiento a esto. Alfredo, ¿cómo están las cosas ahora? Bueno, en lo que respecta a fallecidos, en el contexto de las protestas, hemos verificado 22 personas que han sido pues asesinadas, todas por heridas de bala. Hay otras organizaciones como el Observatorio de Conflictos Sociales y Provea que hablan de 26. Estamos pues conversando con ellos para hacer una conciliación de esos números. En lo que respecta a heridos, hay muchos heridos. Eso es un número bastante difícil de digamos, especificar. Estamos en eso. Ahora es importante notar la cantidad importante de detenciones que han ocurrido producto de protestas desde el 21 de enero hasta la fecha, y ya a esta hora estamos hablando de 470 personas que han sido detenidas producto de protestas, en su mayoría el 23 de enero, y todas, debo decirlo, en un 98% es en zonas populares, es decir, en zonas pobres de Venezuela, porque allí es donde se han producido las protestas. Es decir, podemos decir que caracteriza esta ocasión de protesta en que las detenciones y las protestas ocurren en zonas pobres y en las noches. Y además, cuerpos como el FAES o la Guardia Nacional, tenemos cantidad de denuncias que, digamos, incursionan en las casas y se llevan a las personas de sus propiedades. El Foro Penal ya al día de hoy ha asistido a una cantidad de personas en todo el país. Por ejemplo, en este momento ha culminado una audiencia recientemente en Yaracuy, donde quedaron, por cierto, privadas de libertad 11 menores de edad, incluyendo una niña, 11 menores de edad entre 12 y 16 años, que quedaron privados de libertad por un tribunal por protestar en Yaracuy, y así está ocurriendo también en otros sectores del país, donde hay menores de edad, personas de diferente tipo, que simplemente en muchas ocasiones por protestar o incluso por haber participado en algunas protestas, las van y las buscan en sus casas y las detienen, ¿no? Eso es lo que quiero decirte, que este número estamos entre el número más alto de detenidos en la historia de la represión en Venezuela. Es decir, estaríamos en el segundo lugar luego del 19 de abril del 2017. Ahora, lo que me estás diciendo de las detenciones dentro de los domicilios, que yo he visto muchos reportes, me han denunciado muchas personas, me ha llegado por correo electrónico información y solicitudes de apoyo. Quiero entender algo, Alfredo. ¿Estas podrían ser catalogadas como detenciones arbitrarias por parte de las autoridades? ¿Así las catalogan ustedes? Todas son categorizadas como detenciones arbitrarias. Incluso estamos llevando
esta denuncia ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la lista completa de detenidos, que por eso es que decimos que las verificamos. Cuando te hablo de 470, no te estoy hablando de todas las detenciones, te estoy hablando de todas las identificadas con nombre y apellido, porque hay muchas más. Entonces, y todas son detenciones arbitrarias. Ahora, estos casos donde se incursionan en las propiedades, no solo es detención arbitraria, es violación a la propiedad, al derecho de propiedad. También hay casos donde personas simplemente están en las puertas de sus casas y irrumpen los funcionarios y se los llevan sin haber participado en modo alguno en protestas, ¿no? Quiero decirte con esto que hay debo decir, como una especie de intimidación particularmente en estas zonas populares, que quiero decirte que, por ejemplo, en el año 2017 muchas de las protestas se producían en sectores de clase media o en sectores de clase, no necesariamente los detenidos eran de clase media, pero las protestas se producían allí. Pero hoy día, en las noches, se producen protestas en sectores populares, es decir, de clases pobres, y la arremetida contra estos sectores ha sido brutal, debo decirla. Y debo también decirla que son los sectores más afectados por la crisis social y económica, y ahora afectados también por detenciones arbitrarias y por agresiones, porque muchas de las detenciones también están acompañadas, como en otras ocasiones, de agresiones, de tratos crueles e inhumanos. Estamos hablando de lo que los venezolanos califican o se refieren a que bajaron los barrios. Cuando la gente de ciertas zonas, como por ejemplo Petare, 23 de enero, que ya lo mencionaba Alfredo, bajan a protestar o empiezan a protestar, se dice, bajó el barrio, ¿no? Y esta sería la característica peculiar en esta ocasión, Alfredo, de lo que pudiéramos ver en 2017. Es decir, el día de hoy, lo que antes ocurría en lugares de clase media, media alta o media, media baja, hoy está ocurriendo, pero en estos bastiones, es decir, en las zonas en donde se encuentra precisamente lo que califican como el barrio, ¿no? Que ya bajó. Esta es la particularidad en esta ocasión de dónde está operando mayormente el enfrentamiento por parte de autoridades y en las noches, ¿no? Definitivamente, y te podría decir, para no exagerar el 100%, pero la verdad es que todas las detenciones han ocurrido en esos lugares. Yo te podría decir que es casi la totalidad. Te estoy diciendo, para que las personas que conocen por lo menos Caracas, sectores como el Junquito, el Valle, el barrio del Limón de Caracas, La Guaira, el sector de Pinto Salimas, Cotiza, donde hubo protestas importantes, Propatria, esos son los sectores donde han ocurrido detenciones. Por cierto, esta mañana, en la madrugada del día de ayer y en la mañana, se produjeron muchas detenciones en el sector del Junquito, por protestas que se habían producido allí, y luego de que culminaron las protestas en la noche, estos cuerpos policiales buscaron a las personas en sus casas, de alguna manera identificadas por probablemente videos o fotografías, y eso está ocurriendo todavía. Quiero decirte que las detenciones no han cesado, es decir, todavía siguen existiendo detenciones en estos sectores producto de las protestas. ¿Qué pienso yo que está ocurriendo? Bueno, evidentemente que hay una intimidación de estos sectores para que eviten protestar, porque quiero decirte también que los sectores donde hay escasez de alimentos, escasez de medicina, donde se siente mucho más esa crisis, son en esos sectores, y esos sectores han reaccionado, debo decirlo definitivamente, de una manera importante, y la reacción, digamos, del sector policial o de represión, en vez de alguna manera aceptar las peticiones de estos sectores, es la represión brutal, o sea, de detenciones arbitrarias, que en principio, para responderte incluso a la pregunta inicial que me hablaba sobre detenciones arbitrarias, son más bien desapariciones forzadas, porque es el foro penal el que descubre dónde están las personas luego de las denuncias. Claro, esto es muy importante. Hay casos de familiares que no saben ni siquiera en dónde es que están sus familiares. El foro penal de pronto en un seguimiento es que da noticias de que se encuentra detenido en tal o cual lugar. Esto es muy importante. Sí. Ahora, quiero preguntarte algo, porque esto fue denuncia 2014-2017, la participación de colectivos o la participación de autoridades o la participación de ambas. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Alfredo? Las milicias armadas o llamadas colectivos están presentes. Hemos tenido varias denuncias de casos de colectivos. También quiero decirte que además de las incursiones en propiedades y detenciones arbitrarias, también hay cantidad de denuncias de funcionarios policiales y colectivos disparando, llámese lacrimógenas o incluso disparos hacia
hacia personas o hacia propiedades que donde van pasando, se disparan pues de manera generalizada. Y esto también es una denuncia que se ha venido repitiendo, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que esto no ha cesado y nosotros hay una preocupación importante, incluso lo hicimos saber ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy, lo estamos haciendo ante la Organización de Naciones Unidas y hacemos un llamado, y por eso es tan importante este espacio que tú nos das, porque no cesa la detención, hay una gran preocupación en el estado de Yaracuy, por cierto, detuvieron a la madre del coordinador del Foro Penal, Gabriel Galo, la señora Laura Galo, la detuvieron allá en Yaracuy. Esto evidentemente es un esquema de intimidación o de persecución también con defensores de derechos humanos y sentimos pues una gran preocupación en virtud de que hay, en vez de buscar pues de alguna forma la paz social, lo que se está buscando es reprimir a los sectores que protestan, que para bien o para mal no lo sé, pero hay cada día protestas en esos sectores y se profundiza en muchos casos. Alfredo, pues nada más me tengo que despedir, pero como siempre quiero que sepan que cuentan con este espacio, es muy importante esta información. Bueno, quería antes de culminar y aprovechar la oportunidad de los teléfonos del Foro Penal 0414-269-4287 y 0412-556-8211 para que las personas también que tengan alguna persona desaparecida puedan llamarnos y nosotros buscarlos y asistirlos gratuitamente como lo hacemos. Pues ahí está, hasta números de contacto le dio Alfredo Romero. Estamos aquí al pendiente, Alfredo, el espacio siempre es de ustedes, muy amable. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre la orden. Gracias. Gracias, buenas noches. A una pausa, regreso. El domingo, Juan Carlos Arciniegas le echa un vistazo a la galardonada película Roma. El entrevistado. El domingo en la noche. Si no lo vio, en conclusiones, no lo vio. Que pase buen fin de semana. Soy Fernando Lincoln.